Capítulo 11. Garantías materiales. Sin derechos efectivos, no hay orden justo. Todo sistema que proclama derechos sin garantizar sus condiciones materiales de existencia incurre en una forma sofisticada de cinismo político. El orden mundial actual está plagado de declaraciones solemnes sobre dignidad humana, igualdad y bienestar, pero carece de mecanismos efectivos que conviertan esos enunciados en realidades vivibles. El resultado es un régimen de derechos formales sostenido sobre privaciones concretas. La experiencia histórica demuestra que los derechos no se sostienen por reconocimiento simbólico, sino por infraestructura material. La libertad de expresión pierde sentido cuando la supervivencia cotidiana absorbe toda energía. El derecho a la salud se vacía cuando depende de la capacidad de pago. El derecho a la educación se vuelve retórico cuando las condiciones sociales expulsan tempranamente a millones del sistema educativo. Sin garantías materiales mínimas, los derechos funcionan como promesas incumplidas que terminan debilitando su propia legitimidad. El sistema mundo ha naturalizado esta brecha. Se aceptan niveles extremos de pobreza y exclusión como si fueran fenómenos inevitables, cuando en realidad son decisiones políticas sostenidas en el tiempo. La falta de acceso a alimentos, agua potable, vivienda digna o atención sanitaria básica no es producto de escasez real, sino de prioridades estructurales. Como ha señalado Amartya Sen, las hambrunas modernas no ocurren por falta de alimentos, sino por fallas en los sistemas de acceso y distribución. Frente a esta realidad, cualquier transición que aspire a ser algo más que un cambio discursivo debe comenzar por establecer pisos universales de dignidad material, no como concesión caritativa, sino como condición de estabilidad social y política. Allí donde las necesidades básicas están garantizadas, la conflictividad disminuye, la participación aumenta y la violencia pierde legitimidad. Donde no lo están, el orden se sostiene solo mediante coerción o exclusión. La propuesta es clara: definir un conjunto de garantías materiales universales no negociables, exigibles a escala nacional y respaldadas por mecanismos de cooperación internacional. Estas garantías incluyen como mínimo acceso efectivo a alimentación suficiente, agua potable, energía básica, atención sanitaria primaria y educación. No se trata de homogeneizar modelos sociales, sino de establecer umbrales por debajo de los cuales ningún orden puede considerarse legítimo. La financiación de estas garantías no requiere inventar recursos inexistentes, sino reordenar flujos ya existentes. El gasto militar desproporcionado, la evasión fiscal a gran escala, los paraísos financieros y la especulación improductiva representan una masa de recursos suficiente para cubrir necesidades básicas globales. La cuestión no es técnica, sino política. ¿Quién asume el costo de sostener la vida y quién continúa beneficiándose de su precarización? Para evitar que estas garantías se conviertan en instrumentos de control o dependencia, deben gestionarse bajo principios de universalidad, automaticidad y no condicionalidad. Cuando el acceso a lo básico se subordina a comportamientos, alineamientos políticos o criterios arbitrarios, deja de ser un derecho y se transforma en herramienta de disciplinamiento. La dignidad no puede estar sujeta a aprobación. La garantía material también cumple una función estructural: reduce el poder de chantaje del sistema. Cuando la supervivencia no está en juego, las personas pueden resistir abusos, organizarse y exigir responsabilidades. Un orden que mantiene a amplios sectores en la precariedad permanente no es solo injusto, es estratégicamente funcional a la concentración de poder. Nada de esto elimina el esfuerzo individual ni la diversidad de proyectos de vida. Lo que elimina es la violencia estructural que obliga a millones a elegir entre derechos. Un sistema que no puede garantizar lo básico mientras permite acumulaciones obscenas, carece de justificación ética y de viabilidad a largo plazo. La estabilidad real no se construye sobre la resignación, sino sobre la seguridad material compartida.
Allí donde la vida deja de ser una variable de ajuste, el orden deja de necesitar excusas para sostenerse. Y es en ese punto donde la política recupera su sentido original: organizar la convivencia, no administrar la escasez impuesta. Capítulo 12. El conocimiento como poder compartido. El control del conocimiento ha sido una de las herramientas más eficaces de dominación a lo largo de la historia. En el sistema mundo actual, este control no se ejerce principalmente por censura explícita, sino por privatización, tecnificación excluyente y desigualdad de acceso. El conocimiento existe, pero no circula libremente, se administra como recurso estratégico. La ciencia, la tecnología y la información se presentan como bienes universales, pero en la práctica funcionan bajo lógicas de propiedad que reproducen jerarquías globales. Patentes que restringen el acceso a medicamentos esenciales, tecnologías críticas concentradas en pocos países, datos estratégicos cerrados a escrutinio público. Todo esto configura un orden donde saber equivale a poder, y el poder se concentra. La pandemia reciente expuso con crudeza esta lógica. La capacidad de producir y distribuir vacunas, tratamientos y tecnologías sanitarias no dependió del conocimiento disponible, que existía, sino de derechos de propiedad, acuerdos comerciales y capacidad de pago. Millones de muertes evitables no fueron consecuencia de ignorancia científica, sino de decisiones políticas sobre quién accede y quién espera. El conocimiento también se utiliza como barrera simbólica. Lenguajes técnicos opacos, modelos incomprensibles para la mayoría y decisiones presentadas como inevitables construyen una distancia artificial entre quienes deciden y quienes padecen las consecuencias. Esta brecha no es neutral, desactiva el cuestionamiento y naturaliza la subordinación. Cuando la ciudadanía no comprende, no controla. Por eso, una transición real requiere democratizar el conocimiento como condición del control del poder. No se trata de negar la complejidad, sino de impedir que la complejidad se convierta en coarta. La información relevante para la toma de decisiones estructurales debe ser accesible, auditable y comprensible. Allí donde el saber se encierra, el abuso encuentra refugio. Una propuesta concreta en esta línea es establecer el carácter público del conocimiento producido con fondos públicos, sin excepciones estratégicas permanentes. La investigación financiada socialmente debe retornar a la sociedad como bien común, no como monopolio. Esto incluye desarrollos científicos, tecnológicos, farmacéuticos y educativos. Cuando el conocimiento vuelve al circuito público, se reducen dependencias y se amplían capacidades locales. Otro eje fundamental es la cooperación horizontal en ciencia y tecnología. El modelo actual reproduce relaciones centro-periferia. Unos producen conocimiento de alto valor agregado y otros consumen, adaptan o dependen. Superar esta lógica exige redes de cooperación que compartan saberes, infraestructuras y formación sin imponer subordinación. No es filantropía, es estabilidad global a largo plazo. La educación aquí cumple un rol decisivo, no como simple transmisión de contenidos, sino como formación para la comprensión crítica del mundo. Alfabetización científica, económica y digital no son lujos culturales, sino herramientas de defensa democrática. Una sociedad que comprende los mecanismos que la afectan es menos manipulable y más capaz de exigir responsabilidades. El conocimiento también se utiliza como barrera simbólica. Hablar de educación y formación permanente en contextos de precariedad extrema es una forma de hipocresía. Sin garantías materiales básicas, el conocimiento vuelve a concentrarse. Por eso, la democratización del saber está indisolublemente ligada a la justicia social. Un orden que concentra el conocimiento reproduce el dominio incluso cuando proclama igualdad. Un orden que lo comparte reduce asimetrías sin necesidad de coerción.
El conocimiento, cuando circula, debilita la impunidad. Cuando se privatiza, la refuerza. La transición hacia un sistema mundo más justo no será posible si el saber continúa siendo tratado como botín estratégico. Convertirlo en bien común no elimina el conflicto, pero cambia sus reglas. Y en ese cambio reside una de las formas más eficaces y menos violentas de limitar el poder. Capítulo 13. La violencia estructural y el mito de la inevitabilidad. Uno de los mayores obstáculos para cualquier transformación real es la creencia, repetida hasta volverse sentido común, de que la violencia estructural es inevitable. Se la presenta como consecuencia natural de la condición humana, de la escasez o del conflicto entre intereses. Esta narrativa no solo es falsa, es funcional al mantenimiento del orden vigente. Cuando la violencia se percibe como destino, deja de ser responsabilidad. La violencia estructural no se manifiesta únicamente en guerras o represiones visibles. Se expresa, de manera más persistente y letal, en sistemas que acortan vidas sin disparar un arma: pobreza crónica, hambre evitable, exclusión sanitaria, degradación ambiental sostenida. Johan Galtung definió esta forma de violencia como aquella que impide a las personas desarrollar su potencial y satisfacer necesidades básicas, aún sin un agresor identificable. Galtung, 1969. Su rasgo distintivo es la normalización. El sistema mundo actual produce este tipo de violencia de manera sistemática, no como efecto colateral ocasional, sino como resultado previsible de decisiones políticas y económicas reiteradas. Cuando se sabe que ciertas políticas generan empobrecimiento masivo y se aplican de todos modos, la violencia deja de ser accidental, se vuelve administrada. La inevitabilidad cumple aquí una función ideológica central: permite desplazar la responsabilidad desde las estructuras hacia abstracciones difusas: el mercado, la globalización, la competencia, la realidad. Al hacerlo, invisibiliza a los actores que deciden, se benefician y persisten. La violencia estructural no ocurre porque nadie pueda evitarla, sino porque evitarla alteraría relaciones de poder consolidadas. Los datos históricos refutan la idea de inevitabilidad. Hubo periodos en los que la desigualdad se redujo de forma sostenida, el acceso a derechos se amplió y la violencia disminuyó. Estos avances no fueron producto de cambios morales espontáneos, sino de decisiones políticas concretas. Regulación del capital, fortalecimiento de sistemas públicos, límites al poder económico y expansión de garantías sociales. Cuando esas decisiones se revirtieron, la violencia volvió a intensificarse. La persistencia de la violencia estructural también se sostiene por fragmentación. El daño se distribuye de tal modo que nadie lo percibe en su totalidad. Cada actor gestiona una parte: una política fiscal aquí, un recorte presupuestario allá, un acuerdo comercial en otro lugar. El resultado agregado, vidas truncadas, queda diluido. Esta fragmentación no reduce la gravedad del daño, la oculta. Desmontar el mito de la inevitabilidad exige un cambio de criterio: pasar de evaluar decisiones por su coherencia interna a evaluarlas por sus efectos acumulados sobre la vida. Cuando una estructura produce daño de manera sistemática, su legitimidad se agota, independientemente de su elegancia técnica o legal. La racionalidad no puede medirse solo en términos de eficiencia, debe medirse en términos de consecuencias humanas. La propuesta entonces no es erradicar todo conflicto, ni negar la complejidad del mundo social. Es algo más preciso: eliminar la violencia evitable como mecanismo normal de organización del sistema. Esto implica identificar prácticas que producen daño previsible y establecer obligaciones claras de corrección. Donde el daño persiste, la neutralidad deja de ser una opción. Aceptar que la violencia estructural no es inevitable cambia el eje del debate. Ya no se trata de cuánto daño es tolerable, sino de por qué se tolera. Y esa pregunta, una vez formulada con honestidad, no puede responderse sin poner en cuestión los privilegios que el sistema protege. La estabilidad basada en violencia permanente no es estabilidad,
es aplazamiento del colapso. Un orden que necesita acortar vidas para sostenerse no enfrenta un problema ético secundario, sino una inviabilidad histórica. Reconocerlo no garantiza el cambio, pero vuelve imposible seguir llamando normal a lo que destruye de manera sistemática. Capítulo 14. El interés como motor y como límite del cambio. Uno de los errores más persistentes en el pensamiento político es suponer que las transformaciones profundas dependen principalmente de la virtud de los actores que detentan poder. La historia demuestra lo contrario. Los cambios duraderos no ocurrieron porque las élites se volvieran justas, sino porque sus intereses dejaron de alinearse con la reproducción del daño. El interés, lejos de ser un obstáculo moral, es una variable política central que debe ser comprendida y reordenada. El sistema mundo actual está estructurado de tal manera que el abuso resulta rentable. Externalizar costos sociales y ambientales, explotar asimetrías entre países, sostener conflictos armados o precarizar poblaciones genera beneficios concretos para determinados actores. Mientras esa ecuación no se altere, cualquier apelación ética será marginal. El poder no cambia porque se lo interpela, cambia cuando persistir se vuelve más costoso que transformarse. Esto no implica renunciar a principios, sino anclarlos en incentivos reales. Un orden más justo no se construye esperando altruismo, sino rediseñando reglas para que el interés privado no pueda prosperar a costa del daño colectivo. Cuando la rentabilidad depende de respetar límites y no de violarlos, el comportamiento cambia incluso sin convicción moral. Un ejemplo histórico recurrente es la regulación del trabajo. La abolición del trabajo infantil, la jornada laboral limitada o las condiciones mínimas de seguridad no surgieron de la buena voluntad empresarial, sino de luchas sociales y marcos normativos que encarecieron la explotación. Cuando explotar dejó de ser barato, el sistema se adaptó, no sin resistencia, pero con resultados duraderos. Aplicado al plano global, este principio exige introducir costos estructurales al abuso, costos económicos, jurídicos, reputacionales y políticos que no puedan ser eludidos fácilmente. La clave no es la severidad extrema, sino la certeza de la consecuencia. Un sistema tolera sanciones excepcionales, no tolera sanciones previsibles y sostenidas. Esto implica, por ejemplo, que producir daño ambiental irreversible tenga consecuencias financieras automáticas, que generar hambre evitable limite el acceso a beneficios comerciales, que sostener conflictos armados implique aislamiento real y no simbólico, no como castigo moral, sino como reordenamiento de incentivos. El interés comienza a alinearse con la contención del daño cuando ignorarlo deja de ser una opción rentable. Al mismo tiempo, el interés también puede ser motor del cambio. La estabilidad social, la reducción de conflictos, la previsibilidad económica y la preservación de condiciones de vida no son solo valores éticos, son condiciones de continuidad sistémica. Incluso los actores más concentrados dependen, a largo plazo, de sociedades funcionales y ecosistemas viables. El problema del sistema actual es su miopía temporal. Privilegia beneficios inmediatos, aun cuando comprometen su propia supervivencia. Una transición inteligente no enfrenta el interés frontalmente, lo reencuadra, introduce horizontes de largo plazo, redistribuye riesgos y redefine lo que resulta conveniente. Cuando el interés deja de coincidir con la destrucción, el cambio deja de ser heroico y comienza a ser pragmático. El error no es reconocer el interés como fuerza política, sino dejarlo operar sin límites. Un orden justo no elimina el interés, lo somete a reglas que impiden que se convierta en licencia para el daño. Allí donde el interés encuentra límites claros, el poder se vuelve predecible. Y donde el poder es predecible, la violencia deja de ser estructural. La transformación del sistema mundo no requiere un cambio en la naturaleza humana, sino en las condiciones bajo las cuales se toman decisiones. Mientras destruir sea rentable, se destruirá. Cuando cuidar, cooperar y responder
deje de ser un costo y pase a ser una ventaja, el cambio dejará de parecer ingenuo y comenzará a imponerse por pura racionalidad histórica. Capítulo 15. El tiempo como factor político y como excusa. El tiempo no es un marco neutral donde ocurren las decisiones, es una herramienta política. Quien controla los tiempos, controla los resultados. El sistema mundo actual ha aprendido a usar el tiempo como forma de dominación. Pospone lo urgente, acelera lo rentable y diluye responsabilidades en plazos indefinidos. Así, la injusticia se administra, no se resuelve. La postergación sistemática es una estrategia conocida. Frente a daños evidentes, hambre evitable, colapso ambiental, violencia estructural, la respuesta habitual es más tiempo, más estudios, más mesas de diálogo, más etapas piloto. El problema no es el análisis ni la gradualidad, el problema es la conversión del tiempo en coartada. Cuando el daño continúa mientras se evalúa, el tiempo deja de ser prudencia y se vuelve complicidad. Esta lógica convive con una aceleración selectiva. Los mercados financieros reaccionan en segundos. Las decisiones que protegen capitales se toman de inmediato. En cambio, las medidas que protegen vidas se dilatan. Esta asimetría temporal revela prioridades. Lo urgente es lo que afecta al poder. Lo postergable es lo que afecta a los vulnerables. El tiempo también opera como dispositivo de desgaste social. Procesos largos, complejos y opacos agotan a las poblaciones afectadas, reducen la movilización y normalizan la espera. Cuando la injusticia se extiende en el tiempo, pierde visibilidad y se vuelve parte del paisaje. El sistema no necesita reprimir constantemente, le alcanza con hacer esperar. Reordenar el tiempo es, por tanto, una condición del cambio. Esto implica establecer plazos obligatorios y consecuencias por incumplimiento, no como tecnicismo, sino como garantía mínima. Cuando se reconocen daños graves y previsibles, deben activarse cronogramas de acción con metas verificables. Sin plazos, no hay responsabilidad. Sin consecuencias, no hay incentivo para cumplir. Otra dimensión central es el horizonte temporal de las decisiones. El sistema actual privilegia el corto plazo, beneficios inmediatos, ciclos políticos breves, retornos rápidos. Esta miopía temporal explica por qué se sacrifican ecosistemas, cohesión social y estabilidad futura por ganancias presentes. Introducir horizontes de largo plazo no es idealismo, es racionalidad sistémica. Ningún orden perdura si destruye las condiciones de su propia continuidad. Una propuesta concreta es institucionalizar evaluaciones de impacto intergeneracional. Decisiones que comprometen recursos no renovables, estabilidad climática o cohesión social deben ser juzgadas no solo por su rendimiento inmediato, sino por sus efectos acumulados. Esto introduce un límite hoy ausente, la obligación de no hipotecar el futuro para sostener el presente. El tiempo también debe ser redistribuido socialmente. La precariedad roba tiempo, obliga a sobrevivir, impide organizarse, limita la participación. Garantías materiales básicas no solo protegen derechos, liberan tiempo político. Sin tiempo, no hay ciudadanía efectiva. Un orden que priva de tiempo a grandes mayorías concentra aún más el poder. Repolitizar el tiempo implica dejar de aceptar la demora como neutral. Cada postergación tiene beneficiarios y perjudicados. Nombrarlo así rompe la ficción de la inevitabilidad y devuelve la discusión a su terreno real. ¿Quién decide cuándo y a costa de quién? Mientras el tiempo siga siendo usado para aplazar la justicia y acelerar la acumulación, el sistema mantendrá su inercia destructiva. Cuando el tiempo se convierta en obligación, y no en excusa, la transición dejará de depender de promesas y comenzará a medirse en hechos. Capítulo 16. La neutralidad como ficción funcional.
Pocas ideas han resultado tan eficaces para sostener el orden vigente como la noción de neutralidad. Se la invoca en nombre de la técnica, del profesionalismo, de la objetividad. Sin embargo, en contextos de desigualdad estructural, la neutralidad no existe. O se interviene para limitar el daño o se contribuye a reproducirlo. Presentarse como neutral frente a una estructura injusta es tomar partido por su continuidad. La neutralidad cumple una función precisa: despolitizar decisiones que son profundamente políticas. Cuando una política económica se presenta como la única posible, cuando una intervención internacional se define como técnica, cuando un ajuste se describe como inevitable, se clausura el debate y se desplaza la responsabilidad. La neutralidad opera como escudo discursivo del poder. Este mecanismo es especialmente visible en el campo económico y financiero. Decisiones que afectan el acceso a derechos básicos se toman bajo el lenguaje de la eficiencia, la estabilidad o la confianza de los mercados. El impacto humano se reconoce, pero se considera secundario. Así, el sufrimiento se convierte en un efecto colateral aceptable de una decisión supuestamente objetiva. No hay nada neutral en elegir indicadores antes que vidas. La neutralidad también funciona como refugio moral. Permite a actores individuales e institucionales desentenderse de las consecuencias de sus acciones, alegando cumplimiento de procedimientos. Se siguió el protocolo, se aplicó la norma, se respetó el marco legal. Pero cuando las normas producen daño sistemático, obedecerlas sin cuestionarlas no es ética, es obediencia estructural. La historia ofrece ejemplos contundentes. Grandes injusticias fueron administradas por burócratas competentes, técnicos eficientes y profesionales neutrales. No actuaron por crueldad explícita, sino por adhesión acrítica a sistemas que consideraban dados. La neutralidad, en esos casos, no mitigó el daño, lo hizo posible. Romper con esta ficción no implica reemplazar el rigor por la arbitrariedad. Implica reconocer que toda decisión técnica tiene implicaciones políticas y éticas, y que esas implicaciones deben ser asumidas. La responsabilidad no desaparece porque una decisión sea compleja o esté mediada por modelos. Al contrario, cuanto mayor es el impacto, mayor es la obligación de rendir cuentas. Una transición real exige abandonar la neutralidad como coarta y sustituirla por criterios explícitos de evaluación del daño. Cuando una política, aún técnicamente correcta, produce exclusión masiva o destrucción irreversible, pierde legitimidad, no por mala intención, sino por consecuencia. La ética del impacto debe primar sobre la comodidad del procedimiento. Esto también redefine el rol de expertos y técnicos. Su función no es blindar decisiones frente a la crítica, sino hacer visibles sus efectos, advertir riesgos y ampliar el debate. El saber especializado no otorga derecho a decidir sin control, otorga responsabilidad ampliada. Donde el conocimiento se usa para cerrar discusiones, se transforma en instrumento de dominación. La neutralidad finalmente es insostenible en un mundo interdependiente. No decidir también es decidir. No intervenir también tiene efectos. En contextos de daño estructural, la abstención no es ausencia de poder, es ejercicio pasivo del poder existente. Un orden que aspire a ser justo no puede refugiarse en la neutralidad. Debe asumir posiciones claras frente al daño, aunque resulten incómodas. Porque cuando la injusticia es estructural, la neutralidad deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. Y ningún cambio profundo puede construirse sobre una complicidad que se niega a reconocerse como tal. Capítulo 17. La responsabilidad colectiva y el fin de la coartada individual. A medida que el análisis se acerca al núcleo del problema, aparece una última coartada profundamente arraigada: la idea de que la responsabilidad se diluye en la complejidad, que el sistema es tan vasto, tan interconectado,
que nadie puede ser realmente responsable de sus efectos. Esta noción resulta cómoda, tranquilizadora y profundamente funcional al orden vigente. Si todos son responsables, nadie lo es. El sistema mundo ha aprendido a fragmentar la responsabilidad con la misma eficacia con la que fragmenta el daño. Cada actor cumple su parte, cada decisión se justifica dentro de un marco limitado, cada consecuencia se atribuye a factores externos. El resultado es un entramado donde el sufrimiento es real, pero el responsable siempre está en otro lugar. Esta dispersión no es accidental, es una estrategia de autopreservación del poder. Sin embargo, la complejidad no anula la responsabilidad, la redistribuye. En sistemas altamente interdependientes, la responsabilidad deja de ser exclusivamente individual para volverse estructural y colectiva. Esto no implica culpabilizar indiscriminadamente, sino reconocer que participar de una estructura que produce daño genera obligaciones, incluso cuando no se controla el conjunto. La diferencia entre culpa y responsabilidad es clave. La culpa paraliza, individualiza y moraliza. La responsabilidad, en cambio, habilita acción. No exige omnipotencia, sino coherencia. Implica reconocer qué márgenes de decisión existen, qué silencios sostienen el daño y qué acciones lo legitiman, aún pasivamente. El discurso dominante suele reducir la responsabilidad a elecciones individuales de consumo o comportamiento. Negando su relevancia, esta reducción cumple una función ideológica clara: desplazar la atención desde las estructuras hacia los individuos, eximiendo a quienes concentran poder real. Ningún cambio sistémico puede apoyarse exclusivamente en decisiones individuales, porque las estructuras no se transforman desde el aislamiento. Asumir responsabilidad colectiva implica, en primer lugar, nombrar los mecanismos que producen daño y no colaborar con su ocultamiento. Implica exigir rendición de cuentas allí donde el poder se ejerce, aunque no se tenga control directo sobre él. Implica también rechazar beneficios obtenidos a costa de la exclusión estructural cuando esa exclusión es evidente y sostenida. Esta responsabilidad no se agota en la denuncia, se expresa en la construcción de límites, en la exigencia de reglas, en la participación activa en procesos que redistribuyan poder. No es heroica ni excepcional, es incómoda, persistente y muchas veces ingrata, pero es la única que rompe con la lógica de la inevitabilidad. El cierre del círculo se produce cuando la responsabilidad deja de ser una carga moral individual y se convierte en principio organizador del sistema. Cuando las instituciones, las economías y las relaciones internacionales se estructuran para asumir consecuencias, la responsabilidad deja de depender de conciencias excepcionales, se vuelve normalidad. Llegados a este punto, la pregunta ya no es ¿quién es culpable?, sino ¿qué orden estamos dispuestos a sostener? Porque todo sistema perdura no solo por quienes lo diseñan, sino por quienes lo aceptan como incuestionable. Romper esa aceptación no requiere unanimidad, pero sí claridad. El mundo que hoy existe no es el único posible. Es el resultado de decisiones acumuladas, sostenidas en el tiempo por la fragmentación de la responsabilidad. Cuando esa fragmentación se rompe, incluso parcialmente, el sistema comienza a mostrar sus fisuras. Y es allí, en ese momento preciso, donde la transformación deja de ser una consigna y se convierte en una posibilidad histórica real. Capítulo 18. Desmontar la estructura perversa. De la dominación encubierta a la corresponsabilidad posible. El sistema mundo actual no se sostiene únicamente por la fuerza ni por la inercia. Se sostiene por una arquitectura perversa cuidadosamente ensamblada, donde cada pieza cumple una función específica: concentrar poder, dispersar responsabilidad y naturalizar el daño. Desmontar esta estructura no implica destruirlo todo, sino identificar qué engranajes producen la perversión
y cómo pueden ser reemplazados sin reproducirla bajo nuevas formas. Uno de esos engranajes es la asimetría deliberada de reglas. El sistema proclama universalidad, pero opera con excepciones permanentes. Las normas se aplican con rigor a unos y flexibilidad a otros. Esta selectividad no es una falla, es el mecanismo que permite sostener jerarquías sin declararlas abiertamente. La alternativa posible no es la igualdad formal, ya demostrada como insuficiente, sino la simetría de consecuencias. No importa quién actúe, importa qué impacto produce. Allí donde el daño es comparable, la respuesta debe serlo también. Otro componente central es la externalización sistemática del costo del bienestar. El confort de algunos se sostiene sobre la precariedad de muchos. El sistema separa cuidadosamente beneficio y sacrificio, de modo que raramente coincidan en los mismos actores. Esta separación es la base de la indiferencia. Revertirla exige reintroducir un principio hoy ausente. Quien se beneficia de una estructura debe asumir parte proporcional de sus costos sociales y ambientales, no como castigo, sino como condición de legitimidad. La perversión también se expresa en la fragmentación del daño. Ninguna decisión parece lo suficientemente grave por sí sola, pero el efecto acumulado es devastador. Esta lógica diluye responsabilidades y bloquea respuestas. Una alternativa concreta es establecer criterios de acumulación de impacto, donde políticas, acuerdos y prácticas se evalúen no aisladamente, sino por sus efectos combinados. Cuando el daño agregado supera ciertos umbrales, la continuidad deja de ser aceptable, aunque cada componente individual haya sido legal. La estructura perversa se refuerza además mediante la desigualdad de voz. Quienes padecen las consecuencias más duras del sistema son quienes menos capacidad tienen para incidir en sus reglas. Esta exclusión no solo es injusta, es funcional. Un orden que no escucha puede persistir sin corregirse. La alternativa no es simbólica, requiere incorporar poder de veto y revisión real para los sectores y territorios más afectados por decisiones estructurales. Sin esa capacidad, la participación es decorativa. Desmontar el sistema también implica intervenir sobre su lógica de legitimación. Hoy, el éxito se mide por crecimiento, acumulación y estabilidad macroeconómica, incluso cuando estos indicadores conviven con deterioro humano y ambiental. Una transición viable exige cambiar los criterios de éxito. Un sistema no puede considerarse exitoso si reduce indicadores mientras destruye vidas. La evaluación debe desplazarse desde la eficiencia abstracta hacia la sostenibilidad social y vital. Las alternativas posibles no requieren inventar un mundo desde cero, exigen reordenar prioridades ya existentes. Cooperación en lugar de competencia destructiva, límites en lugar de acumulación sin freno, responsabilidad en lugar de impunidad, prevención en lugar de gestión tardía del desastre. Cada uno de estos desplazamientos es políticamente complejo, pero técnicamente viable. Su dificultad no reside en el cómo, sino a quién incomodan. El argumento de la inviabilidad suele aparecer en este punto. Se afirma que un sistema más justo no podría sostenerse, que sería ineficiente o inestable. Sin embargo, lo verdaderamente inviable es un orden que necesita crisis permanentes para reproducirse. La historia muestra que los sistemas colapsan no cuando introducen límites, sino cuando los niegan hasta que ya no pueden ser gestionados. Desmontar la estructura perversa no garantiza un mundo sin conflicto, garantiza algo más modesto y más realista, un mundo donde el conflicto no se resuelva sistemáticamente sacrificando a los mismos, donde el daño no sea condición de funcionamiento, sino señal de corrección urgente. A esta altura del recorrido, la alternativa ya no aparece como una utopía abstracta, sino como una reorganización necesaria, no porque sea moralmente superior, sino porque el sistema actual ha agotado su capacidad de justificarse a sí mismo. Cuando un orden solo puede sostenerse ocultando sus consecuencias, su continuidad deja de ser una opción razonable.
El cierre no es un final, sino un umbral. Lo que sigue no es la promesa de un mundo ideal, sino la decisión colectiva, siempre incompleta, siempre disputada, de no seguir llamando normal a lo que destruye. Y esa decisión, aunque no lo parezca, es el acto político más concreto y transformador de todos. Capítulo 19. El punto de no retorno. Cuando sostener el sistema deja de ser racional. Todo sistema histórico llega a un momento en el que defender su continuidad exige más energía que transformarlo. No porque aparezca una alternativa perfecta, sino porque los costos de sostener lo existente superan cualquier beneficio que aún pueda ofrecer. El sistema mundo actual se acerca a ese punto. No por una crisis aislada, sino por la acumulación de crisis que ya no logran resolverse entre sí. Durante décadas, el orden vigente logró administrar sus contradicciones. Una crisis financiera se compensaba con expansión, una crisis social con endeudamiento, una crisis ambiental con promesas tecnológicas futuras. Hoy, esas salidas se superponen y se neutralizan. La deuda limita la expansión. La degradación ambiental reduce márgenes productivos. La desigualdad erosiona la cohesión social y la violencia se vuelve crónica. El sistema no colapsa de golpe, pero pierde capacidad de corrección. En este contexto, seguir defendiendo el statu quo ya no es conservadurismo, es apuesta al deterioro. La estabilidad que se promete es ficticia, se sostiene sobre emergencia permanente. Cada normalidad es más frágil que la anterior. Cada recuperación deja más excluidos. Cada ajuste requiere más coerción. El orden se mantiene no porque funcione bien, sino porque no se permite imaginar su reemplazo. Aquí aparece un giro decisivo. El cambio deja de ser una opción moral para convertirse en una necesidad pragmática. Incluso desde la lógica del interés, sostener un sistema que produce inestabilidad creciente, migraciones forzadas, colapsos sanitarios y conflictos armados generalizados es irracional. Ninguna élite, ningún Estado, ninguna corporación puede aislarse indefinidamente de un mundo que se degrada de manera sistémica. El punto de no retorno no significa que el sistema vaya a caer solo, significa algo más incómodo. Si no se transforma de manera deliberada, lo hará de forma caótica. La historia muestra que los sistemas que se resisten a introducir límites terminan enfrentándolos de la peor manera. Guerras generalizadas, colapsos económicos abruptos, autoritarismos extremos. No por maldad intrínseca, sino por incapacidad de corregirse a tiempo. Frente a este escenario, las alternativas posibles adquieren otro estatuto. Ya no compiten con la perfección ideal, sino con el deterioro real. Un orden con límites, responsabilidades y garantías materiales puede no ser perfecto, pero es infinitamente más racional que uno que depende del daño permanente para sostenerse. La transición propuesta en este libro no promete armonía ni ausencia de conflicto, promete algo más austero y más defendible. Reducción sistemática del daño evitable, redistribución de responsabilidades y previsibilidad en el ejercicio del poder. En un mundo interdependiente, eso no es idealismo, es supervivencia organizada. Llegados a este punto, la pregunta cambia de naturaleza. Ya no es si el sistema actual puede reformarse un poco más, sino cuánto daño adicional estamos dispuestos a aceptar antes de admitir que sostenerlo es irracional. Esa pregunta no se responde en abstracto. Se responde en decisiones concretas, en límites impuestos, en responsabilidades asumidas. El punto de no retorno no es un momento histórico preciso, es una franja de tiempo, y estamos dentro de ella. Cada demora no preserva el orden, lo empuja hacia formas más violentas de corrección. Cada intento serio de transformación, en cambio, abre la posibilidad de una transición menos destructiva. El futuro no está garantizado, pero algo sí es claro. Seguir haciendo lo mismo ya no es una forma de realismo, sino de negación. Y cuando la negación organiza un sistema entero, el colapso deja de ser una hipótesis para convertirse en una consecuencia probable. Capítulo 20.
La utopía posible, cuando la responsabilidad se vuelve civilización. Toda obra que se toma en serio la realidad llega inevitablemente a un punto de silencio, no porque ya no haya nada que decir, sino porque lo esencial ha quedado expuesto. A esta altura, sostener el sistema mundo actual ya no puede justificarse por ignorancia, ingenuidad ni falta de alternativas. Lo que permanece es una decisión. Este material no propone un mundo ideal, propone algo más exigente, un mundo responsable. Un orden donde el poder no pueda actuar sin consecuencias, donde la riqueza no dependa de la miseria ajena y donde la violencia deje de ser un mecanismo normal de organización. Nada de esto requiere seres humanos distintos, requiere reglas distintas. La utopía posible no es una fantasía futura ni una promesa grandilocuente, es un desplazamiento concreto, pasar de un sistema que administra el daño a uno que lo reduce deliberadamente. Pasar de la impunidad a la rendición de cuentas, del interés sin límites al interés regulado, de la neutralidad cómplice a la responsabilidad asumida. Lo verdaderamente irreal ha sido creer que un orden basado en la desigualdad extrema, la explotación permanente y la destrucción de sus propias condiciones de existencia podía sostenerse indefinidamente. Esa creencia no fue realismo, fue conveniencia, y hoy empieza a mostrar su agotamiento histórico. Nada garantiza que la transición sea sencilla. Habrá resistencias, intentos de captura, retrocesos y conflictos. Pero hay algo que ya no puede deshacerse: la claridad. Una vez que se comprende que el daño no es inevitable, que la escasez es inducida y que el poder puede ser limitado sin colapsar la convivencia, la resignación deja de ser una opción honesta. La civilización no avanza cuando acumula más poder, sino cuando aprende a ponerle límites. Avanza cuando deja de sacrificar vidas para sostener privilegios. Avanza cuando entiende que la estabilidad no se logra reprimiendo consecuencias, sino previniéndolas. Este libro no clausura el debate, lo abre donde más incomoda. No ofrece garantías, pero sí un criterio firme. Ningún sistema merece perdurar si necesita producir daño para funcionar. Y ningún cambio profundo comienza sin asumir esa verdad. La utopía posible no está en un mañana abstracto, está en cada decisión que rompe con la lógica de la impunidad, en cada límite impuesto al abuso, en cada responsabilidad asumida donde antes había excusas. El futuro no está escrito, pero ya no puede escribirse como si no supiéramos lo que sabemos. Y cuando una sociedad alcanza ese punto, incluso el poder más concentrado empieza, tarde o temprano, a encontrar su límite. Epílogo. Adaptarse o desaparecer. La historia de la vida en la Tierra es implacable en una sola cosa. No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. La selección natural no premia la acumulación desmedida, ni la dominación permanente, ni la explotación sin límites. Premia el equilibrio funcional entre organismo y entorno. Todo aquello que rompe ese equilibrio, tarde o temprano, desaparece. Nuestra civilización no es una excepción a esa regla biológica elemental. Por más sofisticadas que sean nuestras tecnologías, por más complejos que sean nuestros sistemas financieros o militares, seguimos siendo una especie dependiente de un medio finito. El planeta no negocia con ideologías, ni con discursos, ni con intereses estratégicos. Responde a leyes físicas y biológicas que no admiten excepciones. Durante un tiempo, el sistema mundo logró comportarse como si estuviera por encima de esas leyes. Extrajo más de lo que podía reponer, contaminó más de lo que podía absorber, concentró más de lo que podía sostener socialmente. ¿Funcionó? Sí, pero como funcionan los organismos que crecen sin control, a costa de su propio entorno vital. En la naturaleza, ese comportamiento tiene un nombre preciso: desequilibrio letal. Cuando una especie consume todos los recursos de su hábitat sin adaptarse a sus límites, no conquista el ecosistema, lo agota. Y cuando el ecosistema colapsa, no hay poder, inteligencia ni fuerza que la salve. La extinción no es un castigo moral,
es una consecuencia funcional. Nuestra civilización se encuentra hoy ante ese mismo umbral, no porque falte conocimiento, sino porque sobra negación. Sabemos lo que estamos haciendo, sabemos qué daños producimos, sabemos que son evitables, y aún así persistimos. No por ignorancia, sino por un sistema que confunde adaptación con dominación. Adaptarse, en este punto de la historia, no significa resignarse ni retroceder, significa reaprender a vivir dentro de los límites, algo que toda forma de vida exitosa ha hecho siempre. Significa comprender que la cooperación no es debilidad, sino estrategia evolutiva, que el equilibrio no es estancamiento, sino condición de permanencia, que el límite no es fracaso, sino supervivencia. El modelo civilizatorio que convierte al planeta en insumo y a la vida en variable de ajuste no es evolutivamente viable. Puede sostenerse un tiempo más, puede volverse más violento, más autoritario, más tecnificado, pero no puede vencer a la lógica básica de la naturaleza. Lo que destruye su entorno, se destruye a sí mismo. La alternativa no es romántica ni idealista, es brutalmente pragmática. O transformamos nuestras reglas, nuestras economías y nuestras relaciones de poder para alinearlas con las condiciones de la vida, o seguiremos forzando un sistema que el propio planeta terminará corrigiendo de la peor manera posible. La selección natural no tiene ideología, no distingue entre ricos y pobres, entre potencias y periferias, entre vencedores y vencidos. Simplemente opera. Y cuando lo hace, no hay apelación posible. El presente material no es un llamado a salvar al planeta. El planeta sobrevivirá, con o sin nosotros. Es un llamado a algo más incómodo y más urgente: decidir si queremos sobrevivir como civilización. Adaptarnos ya no es una opción ética, es una condición biológica en relación coherente con el entorno. Y la historia demuestra una y otra vez que las especies que, cada cual a su modo, entienden esto a tiempo, no solo sobreviven, evolucionan.